Está muy bien. ¿Qué más? Es el estudio de la producción y análisis para dar diagnóstico por imágenes. Muy bien, también está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedes decir del término imagenología? Estudio de las estructuras del organismo por medio de uso de herramientas para que no sea tan invasivo. Ya, también. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Y es algo que siempre les digo. Si nos vamos a la etimología de la palabra, obviamente nos habla del estudio de imágenes. Es sencillo, ¿verdad? Pero hay algo clave y hay algo que me interesa que ustedes siempre tengan en cuenta. Es un estudio complementario. ¿A qué me refiero con que es complementario? A que ustedes como buenos médicos tienen que tener ya su diagnóstico cuando ustedes pregunten y revisen al paciente. Lo único que vamos a hacer con imagen va a ser confirmar o rechazar ese diagnóstico que están teniendo ustedes. Nada más. Entonces, específicamente para diagnosticar, ustedes tienen que ser los médicos que diagnostican. Si no, estamos mal con la medicina. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de lo que es la medicina, tenemos diferentes técnicas para lo que es la tecnología, ¿no? Muchas de esas técnicas ya lo han mencionado ustedes también en clase. ¿Cuáles son esas técnicas que conocen ustedes? ¿Qué técnicas conocen ustedes? Radiografía es la compañera. ¿Qué más? Ecografía. Muy bien, ¿qué más? Tomografía. Tomografía. ¿Qué más? Resonancia. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, no, tal vez, quizá. Si nosotros nos vamos a esas técnicas que ustedes acaban de mencionar, son las 4 básicas que nosotros tenemos. Tanto la radiografía como la ultrasonografía, la tomografía y la resonancia. No. Estas técnicas van a variar muchas veces de paciente a paciente dependiendo del tipo de uso que se les dé. Se puede modificar también el uso de las técnicas para que nosotros podamos analizar a los pacientes. Podemos utilizar, por ejemplo, una elastografía, que es un complemento a lo que va a ser la ultrasonografía. Utilizar, por ejemplo, una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que va a ser simplemente un complemento a la tomografía en base a lo que va a ser medios de contraste específicos. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes técnicas que van a variar lo que es posible. Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de estas técnicas, ¿cuál es la más utilizada según ustedes? Rayos X, dice. Ecografía, dicen. A ver, se están peleando ya los grupos. Rayos X o ecografía. Antiguamente la radiografía era la más utilizada. Antiguamente. Hoy en día la ecografía es la técnica más utilizada en todos los medios, porque es una técnica que vamos a encontrar en todo lado. ¿De acuerdo? El mayor problema de la ultrasonografía, por ejemplo, es médico dependiente. Que el médico que realice el estudio es el único que va a saber qué es lo que realmente está observando el paciente. En cambio, en las otras imágenes nos sale una imagen casi completa de lo que nosotros estamos buscando y tratando de entender. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, para la formación o conformación de imágenes,
la ecografía o ultrasonografía utiliza un medio en base a lo que van a ser sonidos, ¿no? Ecos, vibraciones, que van a producirse a través de lo que van a ser los famosos transductores para conformar la imagen. ¿De acuerdo? Ahora, la tomografía que va a utilizar, la ultrasonografía utiliza eco. Rayos X. ¿Y la radiografía? ¿Y la resonancia? Fuerte. Eso, magnetismo, su nombre nos indica, ¿no? Tanto la radiografía como la tomografía utilizan radiación. Ojo que en la radiografía no es tanto la cantidad de la radiación como en la tomografía. Eso es lo que hay que tener mucho mayor control. Y la resonancia, como su compañero nos indica, utiliza magnetismo, que nos va a permitir modificar la conformación de los hidrogeniones para que nosotros podamos alinearlos o desalinearlos y así tener la opción de lo que van a ser las formaciones. ¿De acuerdo? Ustedes que han pasado con excelencia todo lo que es el colegio, ¿qué es materia? Todo lo que se puede tocar Todo lo que se puede tocar. y que tiene un espacio. ¿Y qué más? Es toda aquella materia que ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo es? Materia es toda aquella materia. Toda aquella que ocupa un lugar en el Toda espacio. aquella que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué más? ¿Qué dice ahí? Hay algo clave. Todo aquel elemento que tiene una característica importante y se puede medir. Podemos sacar volumen, podemos sacar espacio, podemos sacar longitud, diámetro. Todo eso es materia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué nos interesa eso? Porque como bien ustedes saben, nosotros vamos a tener diferentes estados de la materia. ¿Cuáles son esos estados de la materia? Sólido, líquido Sólido, líquido, gaseoso. y gaseoso. ¿Qué año han salido del colegio? Que yo sepa, hasta hace unos 10 años atrás, hasta el plasma se considera un estado de la materia. ¿Verdad? Pero esos tres que ustedes me han mencionado, sólido, líquido y gaseoso, son los mismos tres estados que nosotros vamos a tener en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Vamos a tener elementos sólidos, vamos a tener elementos líquidos y también vamos a tener elementos gaseosos. ¿Te ha hecho frío? ¿Lo apagamos? ¿Lo bajamos? Si les está haciendo frío, chicos, me avisan para que se vayan, para bajarle a la ventiladora. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque gracias a estos estados de la materia nosotros vamos a ver diferentes tipos de imágenes en lo que van a ser los estudios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien sabe qué es la radiación? Como ustedes leen ahí, es una forma de energía de tipo lineal. Al ser de tipo lineal depende de los elementos que pueda atravesar. Ahora, los elementos que puedan atravesar dependen mucho del número atómico. ¿De acuerdo? Cuando el número atómico es alto, la radiación se absorbe. Cuando el número atómico es bajo, la radiación lo atraviesa. Así de sencillo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ustedes saben que cada elemento va a tener un número atómico diferente. Y por esta situación es que se va a absorber radiación o va a atravesar la radiación. ¿Ya? Ahora, antes de que nos vayamos a complicar un poquito, ¿quién es este señor? Eso. Don Wilhelm. Pasa.
clase básica. Este señor, por si acaso, no era docente de la universidad, pero este señor ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Física, porque gracias a él hemos conocido lo que es la radiación. Él ha sido el primer científico en tomar la primera placa radiológica de la mano, que justamente fue un adelanto, una innovación para lo que va a ser la parte médica, porque en esos tiempos nosotros no podíamos ver a menos que abramos el cuerpo, ¿no? Entonces sí se pudo realizar la primera toma radiográfica a la mano de su esposa Ana Bebé. ¿Ya? Entonces es más poquito para que conozcamos esta otra radiografía que supuestamente es, ¿ya? Algo que me interesa, que dentro de la radiación vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener radiaciones ionizantes como radiaciones no ionizantes. ¿Cuáles van a ser las características de estos? Si nosotros vemos la radiación ionizante, va a tener una longitud de onda corta, pero mayor penetración. ¿Qué es lo que nos indica con esto? Que a medida que nosotros nos exponemos a este tipo de radiación, puede ingresar al organismo y producir lesión. Así de sencillo. ¿Ya? En cambio, las radiaciones no ionizantes, su longitud de onda es mucho más alargada, más separada. La penetración por ese tipo de longitud de onda, ¿qué va a pasar? No va a penetrar el organismo, o va a penetrar muy poco. Situación que no se va a traducir en alguna complicación para nosotros, ¿no? Entonces, dentro de las radiaciones ionizantes tenemos una de las radiaciones con las que nosotros trabajamos, los rayos X, ¿verdad? Y en cambio, las no ionizantes tenemos lo que utilizamos a diario. Podemos utilizar el infrarrojo, ondas de radio, de teléfono. No sé si se acuerdan, hasta hace algunos años atrás decían que las personas que vivían cerca de una antena telefónica tenían susceptibilidad a tener cáncer, ¿verdad? Eso no es cierto. No, principalmente por esto. Esto se explica así, por la longitud de onda de la misma radiación. ¿Ya? Entonces no penetra al organismo. Vamos a ir un poco. Ya. Para que nosotros podamos producir rayos X, se necesita una gran cantidad de energía, porque de toda esa energía concentrada, el 99% va a terminar siendo calor y el 1% va a terminar siendo radiación, que es lo que nos interesa para que nosotros podamos obtener las imágenes. Todos conocen un equipo de rayos X seguramente. Alguna vez en su vida han visto, han debido ver en algún dibujo, alguna imagen, en alguna película, en una serie o en persona, ¿no? Es un equipo convencional con la mesa, el buki de mesa. Acá tenemos lo que va a ser los tubos de rayos X, dentro tenemos el colimador. Dentro de lo que va a ser este equipo vamos a tener elementos metálicos, ahí está, como lo que es la lámina de tungsteno. Esta lámina de tungsteno es importante principalmente para la producción y formación de radiación. Esta, gracias a la cantidad de energía que se necesita, puede llegar a calentar hasta los 1000 grados centígrados. Llega a ese punto y se puede disparar para que nosotros podamos producir la imagen radiográfica. ¿Ya? Este es más para técnicos que para ustedes, ¿de acuerdo? Pero vamos a orientarnos un poco. Bueno, estas son consolas de control, estas son analógicas, hoy en día ya es bastante digitalizado. Ahora, dentro de la radiografía simple, convencional, que nosotros manejamos o nosotros tenemos en nuestros servicios, este tipo de técnica, aunque ya no se utiliza tanto como la ultrasonografía, como les decía, es una técnica que tiene sus partes positivas como sus partes negativas, ¿no? ¿Qué sería lo positivo de una radiografía simple y convencional, según ustedes? ¿Qué? Menos radiación. ¿Positivo o negativo? ¿Es positivo o es negativo?
Ya, comparado a la tomografía. Pero comparado, por ejemplo, a la resonancia. No, pero estamos hablando de la radiación. Ya, pero No pues, sería negativo. sería negativo. ¿No? Comparado a otros estudios sería negativo. El uso de la radiación, chicos, siempre va a ser negativo. Porque aunque ustedes no lo quieran, el organismo va a absorber radiación. Y el problema no es solo para los pacientes, es más para ustedes, que lamentablemente ustedes van a estar en el servicio hospitalario. Entonces su organismo puede absorber radiación. ¿Ya? ¿Qué más? Algo más positivo, algo más negativo. Entonces a la radiación lo ponemos como negativo. ¿Ya? ¿Qué más? Algo que me interesa. ¿La radiación se puede controlar? ¿Sí o no? Sí, no, tal vez, quizá. Tal vez. Todas, ninguna. Falso, verdadero. La radiación se puede controlar. Hay diferentes técnicas de control de la radiación. Desde lo que es el manejo adecuado de la radiación, que nos indican los criterios de ALARA, que nos dice que para tener una cantidad equitativa de radiación, nosotros tenemos que tener una distancia controlada, más o menos, que se dice que entre 1.5 a 1.8 metros de distancia es la adecuada para emanar una cierta cantidad de radiación específica. Entonces, a mayor distancia, mayor cantidad de radiación se va a necesitar, ¿de acuerdo? Y también depende del espesor del cuerpo. Otra forma de que nosotros controlemos la radiación es más que todo por radioprotección. Si ustedes se acuerdan de las clases de bioseguridad que alguna vez han pasado, tienen seguramente o se acuerdan de las barreras de protección. ¿Qué barreras de protección conocen? Hay dos pilares en la bioseguridad, dos tipos de barreras de protección: físicas y inmunológicas. Las de radioprotección para la radiología, ¿dentro de qué grupo hay? Físicas. ¿Físicas o inmunológicas? Físicas. ¿Por qué? ¿Qué utilizamos para protegernos? ¿Qué? Mandiles de goma. ¿Goma? No. No. Plomo. ¿Por qué plomo? Porque plomo es más tintudo. ¿Por qué plomo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es el plomo? Es un metal que tiene una gran cantidad de número atómico. Ahora, acuérdense hace rato, a mayor número atómico, mayor absorción de radiación. Entonces, si este tiene un número atómico alto, ¿qué pasa con la radiación? Se absorbe ahí y no atraviesa. Así de sencillo. Por eso funciona como radioprotección. ¿Hay otros metales que puedan funcionar como radioprotección? Aparte del plomo. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, vamos a hacer un que he dicho así. El agua y el cemento. ¿El agua? No. Bueno, tenemos otro ganador del premio Nobel. Si fuese el agua, nosotros directamente, por ejemplo, líquido gástrico no lo veríamos. Directamente se nos pondría todo radiopaco y no podríamos diferenciar ninguna otra cosa.
Los derrames pleurales no podríamos delimitar específicamente, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿hay algún otro metal? El agua no es metal. ¿Cómo es? ¿Hay algún otro metal? ¿No? El otro metal que nos puede dar radioprotección es el oro. ¿De acuerdo? Son otros los metales pesados que nos van a permitir radioprotección. ¿De acuerdo? El resto de los elementos, como el líquido, van a absorber radiación y se va a marcar en la imagen, pero no es un elemento de radioprotección. Incluso hasta las mismas paredes que se tienen los servicios radiológicos son paredes plomadas, porque en simple el cemento y el concreto no van a poder contener completamente la radiación. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más? ¿Qué otro positivo, qué otro negativo podemos mencionar de las radiografías convencional? Nos hemos quedado solo en una, en radiación. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más positivo, qué más negativo le podemos ver a la radiación? No creo tanto en la radiación, pero sí han hecho las radiografías que en nuestro medio, en Bolivia, tenemos que pensar mucho en el tema económico. Ya. Entonces, hacemos una comparación con una radiografía convencional a una tomografía, eso es mucho más accesible para muchas más personas. Ya, está muy bien. Es más económico entonces el estudio, ¿no? La radiografía es un estudio imagenológico dentro de los más económicos. Aunque incluso se ha visto que lamentablemente la parte ecográfica, ustedes van a lugares bien céntricos como la parte de las canchas, los lugares, hay ecografías hasta en 50 bolívares. La calidad y realmente la precisión no les hace diferencia. Pero en cambio la parte de los servicios radiológicos, una radiografía, ¿cuánto está costando una radiografía hoy en día? ¡Wow! Lo más económico son 100, 120 bolivianos, ¿no? Está pasado. ¿Quién ha sido? ¿Quién nos está saboteando? Dime. En cuestión de la radiación para el paciente, sería que se puede usar para tratar muchísimo el COVID. La radiación, ¿cómo las utilizas? A ver. Creo que es un método de depuración de las aguas residuales. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucede? Para someter la radiación. ¿Qué? Para someter la radiación. ¿Pero qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué lo utilizan? Para eliminar microorganismos. Ah, para eliminar microorganismos, dice su compañera acá. ¿Qué es lo que sucede? La radiación, lo que pasa es que produce cambios a nivel de lo que va a ser el DNA, el RNA de diversos microorganismos, lo que impide muchas veces una replicación de estos genes. Por eso es que también se utiliza, por ejemplo, la famosa radioterapia. ¿Qué es la radioterapia? Es un tratamiento con radiación para los cánceres, para tumores. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Emanar cantidad de radiación para evitar que se replique, que se multiplique. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces lo que estamos haciendo es tratar de evitar hacer un recambio celular, pero que no sea malo. ¿No?
Porque, por ejemplo, en las embarazadas se indica que la radiografía no es óptima, o no se puede optar por una radiografía en mujeres embarazadas. Lo mismo que les estoy diciendo, para evitar un recambio celular. Si va a producirnos un recambio celular, nuestro producto va a salir todo deforme, ¿no? Entonces, por eso no se indica radiación en las mujeres embarazadas. Obviamente hay formas de proteger a las mujeres embarazadas, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta eso. Eso, por ejemplo, ya estamos viendo con el listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la radiografía? Doctor, normalmente la radiografía, si puede observar en una imagen, solo se puede llegar a observar de pequeños veces. Pero si ya se fuera una ecografía, una tomografía, se observa más allá de los huesos que salían de los órganos o los tejidos. Y si yo te muestro los órganos en la radiografía, Ya sí, para el no sí se puede ver. pulmón, el corazón, el vaso, puede ver un montón de órganos por radiografía. Pero ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué problema le encontraría en eso? Yo le encontraría dos problemas a eso. ¿Alguna vez han agarrado una placa radiográfica? Es una hoja, ¿verdad? Es plana. Estamos viendo una imagen plana, bidimensional, en la cual se sobreexponen diferentes elementos anatómicos, ¿no? Entonces, podemos tener en el mismo plano, no sé, ya sea la piel, el esternón, el espacio external, corazón, esófago, el espacio retrocárdico, columna vertebral, la piel del dorso, podemos tener lo mismo en la misma imagen. Entonces es una imagen completamente plana, ¿de acuerdo? Entonces es muy complicado en todo caso el tratar de obtener imágenes tridimensionales con la radiografía. ¿Podemos tratar de complementar esto? Sí, a través de diferentes métodos que más adelante vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede con el hecho de este tipo de sobreexposición? Otra de las complicaciones es la interpretación, ¿no? Que es una de las complicaciones que siempre se llega a tener al principio cuando nosotros estamos entrando en el estudio imagenológico. La interpretación vamos a tratar de que no sea un obstáculo, ya que yo sé que ustedes conocen muy bien anatomía, fisiología del organismo, entonces en base a eso es lo que se tiene que trabajar también la interpretación. Ya, vamos avanzando entonces, chicos. ¿No? Algo que nosotros tenemos que recordar, ahí está por ejemplo, que nosotros vamos a ver diferentes tipos de densidades por la parte radiográfica, ¿no? Ahí estamos viendo densidades metálicas, densidades óseas, densidades sólidas, densidades líquidas, ahí está el esto es. Entonces ahí estamos viendo densidades aéreas. Cada uno de esos elementos tiene una densidad diferente, pero hay dos términos que nosotros vamos a utilizar específicamente para hablar de las densidades, ¿no? Que son la radiopacidad y la radiolucencia. ¿Qué significa eso, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es radiopacidad? ¿Qué es radiolucencia? Porque desde el día ya no vamos a decir, ay, lo blanquito, lo negrito. No, vamos a hablar de radiopacidad y radiolucencia. Creo que el radio opaco es las partes blancas y el radio luz. ¿Por qué? Porque me gusta todo eso. Creo que sería al revés. Lo oscuro sería radio opaco y lo claro sería radio lucente.
A ver, aquí hay 2 puntos de vista diferentes. ¿Pero por qué? Porque por opaco entendemos oscuro y lúcido entendemos claro. Creo. Ya, entonces, ¿cuál sería cuál? El opaco es el que absorbe. ¿Cuál? Blanco o negro. Blanco. Ya, y radiolúcido. Lo oscuro. Todo se traduce en lo que les dije hace rato, en número atómico. Si el elemento tiene mayor número atómico, absorbe radiación. ¿De acuerdo? Y eso se traduce en radiopacidad. En cristiano, blanco. Todo lo que tiene un número atómico bajo va a dejar atravesar la radiación o no absorbe cantidad de radiación. Se define como radiolúcido. Cristiano, negro. Listo. Así de sencillo. No nos vamos a complicar la vida con eso. Lo que vamos a encontrar negro ahí, ¿qué es? Todo lo que va a tener contenido aéreo va a ser radiolúcido. El resto va a ser radiopaco, ya sea desde una radiopacidad tenue o una radiopacidad mayor, ya sea desde esta radiopacidad grasa vascular, por ejemplo, de acá, a esta radiopacidad metálica. ¿De acuerdo? Entonces todo eso es lo que va a diferenciar. Ahí estamos observando. Ahora, tenemos que tener en cuenta 2 situaciones más. La calidad de la imagen también es de vital importancia. Si nosotros tenemos una imagen poco irradiada, que se ve como esta, con bastantes espacios radiopacos, la conocemos como una imagen blanda. Como les decía, significa que ese cuerpo, ese organismo no ha recibido la cantidad de radiación necesaria para poder marcar todo el elemento. Pero si en lo contrario la imagen está mucho más oscura, más negra, no se notan los detalles, entonces se considera como una imagen dura. Es una imagen que ha recibido muchísima radiación, más de lo normal. ¿De acuerdo? Entonces es algo que nos tiene que interesar. Por ejemplo, esta imagen está un poco más oscura que la anterior, ¿verdad? Está más blanda, esta está aparentemente bien tomada, por el hecho que vemos más detalles y vemos bastante la parte de pulmón. Vamos a ver las diferentes densidades en todo el organismo, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, esas dentarias como elementos metálicos, elementos cálcicos, aéreos, ¿no? Ahí estamos viendo lo mismo. Algo que me interesa. Uno de los mayores problemas que se tiene, les decía, es en la interpretación. Ya. Algunos de ustedes pueden interpretar esta imagen. ¿Algunos de ustedes pueden interpretar esta imagen? No problema, me avisa y programamos. ¿Cómo es, chicos? ¿Alguien que quiere interpretar? Completamente oral, y podría decir también que quizás aquí no me los movimientos. Listo. Ahí es uno de los. Perdón que te tome el ejemplo, pero es uno de los primeros errores que tenemos. Interpretación no es decir un diagnóstico. Interpretar es
observar y explicar lo que ves alrededor. Eso es lo que se necesita en un año y eso es lo que se necesita en la medicina. Ustedes no pueden, chicos, como médicos, estar en su consulta y que su paciente entre y diga: ¿cómo está, señor Juan Pérez? Usted tiene insuficiencia cardíaca. Ni siquiera lo han revisado, ni siquiera lo han analizado y ya le están dando diagnóstico. Entonces, interpretar radica en explicar lo que uno ve. ¿De acuerdo? Dale, ¿qué más? A ver, ¿quién puede interpretar ahora? Muchachos. Vamos a hacerlo sencillo. Ahorita yo sé que tal vez alguna vez ustedes han visto ya radiografías, ya les han interpretado y todo. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué acabamos de hablar? Dos términos que nos van a denotar coloración en diferentes densidades. ¿Qué podemos mencionar de esta radiografía? Que por ejemplo tiene una radiopacidad aquí en la base del túnel derecho. ¿Ahora? ¿Se dan cuenta? Y no tiene un borde bien definido esta radiopacidad. No tiene límites. Hay pequeños espacios, no sé si se notan dentro, pequeños espacios radiolucentes, que a eso lo conocemos como broncogramas aéreos. Esta parte, luego vamos a avanzar todo eso, vamos a ver cómo signa la silueta del tipo. En este caso es negativo porque es el borde específico. Pero a lo que me voy es que estoy hablando de lo que yo estoy observando. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a complicarnos un poquito más. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. 3. ¿Y el izquierdo? 2. 2. Muy bien. ¿Alguien puede decir en qué lóbulo está esa lesión? ¿En qué lóbulo? Lóbulo inferior derecho. Lóbulo inferior derecho. ¿Quién más dice algo? ¿Quién más dice algo, chicos, chicas? ¿Nadie? ¿Cómo estás seguro que es el lóbulo inferior? Si yo les muestro, por ejemplo, todo esto para nosotros, hasta acá es el lóbulo superior. Hasta acá. Desde acá hasta acá es lóbulo medio. Desde acá hasta acá es lóbulo inferior. Lo mismo en el lado izquierdo. Todo esto desde acá hasta acá es lóbulo superior. Y todo esto desde acá hasta acá es lóbulo inferior. Ya nos hemos complicado. Ahí está el problema de la sobreexposición de las imágenes.
Nuestro cuerpo no es plano, no está dividido específicamente para que nosotros podamos indicar. Sí vamos a tener características imagenológicas, lesiones que nosotros podamos mencionar. ¿Está específicamente en tal lugar? Sí, es cierto. Pero cuando hay este tipo de alteraciones, yo les doy un consejo: no se aventuren a decir específicamente dónde está, porque nos puede llevar a producir errores. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos si no podemos evaluar con esa imagen? Complementamos. Ahí está su complemento. Ahora, alguien me dice, ¿dónde está la lesión? Ya nos hemos complicado más. No. Este es el lóbulo superior. Aquí debería haber una cisura mayor, de acá hasta acá, que no estoy encontrando, y la cisura menor debería estar cruzando acá. Y este es el lóbulo inferior. Lóbulo inferior está radiopaco. Ahí está esa lesión, pero está en el lóbulo inferior. Pero ¿qué pasa? Ahí está cisura menor y aquí está cisura mayor. ¿Qué está pasando? Lóbulo medio está colapsado. Estamos frente a una perforación. Entonces, no solamente es esto, sino también es esto, que no se veía acá. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, chicos. Esto es más que todo para que nosotros tengamos en cuenta que siempre tenemos que complementar. Ahora, este tipo de complemento. Para esto nosotros tenemos que aprender 3 términos: proyección, posición y colorización. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han visto alguna vez su orden de radiografía? Nosotros indicamos radiografía, decimos: favor realizar radiografía de tórax. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿De dónde sale todo eso? Como cuando nosotros hemos estado en colegio, hemos avanzado, las oraciones decían que se unía o se conformaba por dos elementos, por el sujeto y el predicado. Nos decían, separen el sujeto del predicado, hay en el verbo, y bla, 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 bla. ¿Verdad? Todos hemos hecho eso. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a separar y vamos a hallar cada uno de estos elementos. Acá vamos a tener el estudio, la técnica que nosotros vamos a utilizar. Después vamos a ver esto. Acá vamos a tener la proyección, y acá, que ahorita no tenemos porque está redundando, vamos a tener la posición. ¿De acuerdo? Y esto va a terminar siendo la colimación. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos términos? Si nos vamos a la proyección es la relación por donde nosotros vamos a encontrar o vamos a tener que el haz de rayos X está ingresando y está saliendo. Entonces, si yo me paro así, mi equipo de rayos X está ahí atrás, ¿por dónde va a ingresar el rayo? Por la parte posterior y va a salir por la parte anterior. Si yo me paro al revés, ¿por dónde va a entrar? Anterior y va a salir por la parte posterior. Y si yo me paro así de costado, ¿por dónde va a entrar? Lateral. ¿Verdad? Va a entrar y va a salir de manera lateral. Eso es proyección. Pero ahora, ¿qué va a ser la posición? La posición es la relación que tiene una parte del cuerpo con el receptor de la imagen. El receptor de la imagen es donde nosotros ponemos la placa radiográfica.
Entonces, si yo estoy así, la proyección es póstero-anterior, ¿cuál va a ser mi posición? ¿Qué parte de mi cuerpo está en relación al receptor de imagen? Anterior. Entonces deberíamos poner póstero-anterior, anterior. Si yo me paro así, ¿qué parte de mi cuerpo está en relación al receptor de imagen? Posterior. Entonces tendremos una radiografía de tórax antero-posterior, posterior. Si yo me paro así, ¿qué parte de mi cuerpo está en relación a mi receptor de imagen? Lateral. ¿Lateral? ¿Qué lado de mí está en relación al receptor de imagen? ¿Qué lado? Solo lado izquierdo. Eso es posición. Entonces, proyección es lateral, posición es izquierda. Nos complicamos. Si yo me paro así 45 grados al receptor de imagen, ¿cuál va a ser mi posición? Oblicuo es la proyección. Anterior, izquierda. Entonces, de ahí sale todo lo que son los nombres y las proyecciones. ¿De acuerdo? Y colimación. Les mencionaba hace rato que dentro del tubo vamos a tener el colimador. Si ustedes alguna vez han visto, es una lucecita así cuadradita que se hace grande, se hace chiquitita. Ese es el colimador. ¿De acuerdo? Dentro del equipo nos manda la luz del colimador. Ahora, ¿qué va a ser colimación? Dos cosas importantes. Va a ser un elemento de radioprotección y también de enfoque. ¿Por qué radioprotección? Porque lo que está dentro de la luz es lo que va a emanar mayor cantidad de radiación. Solo lo que está dentro de la luz. ¿Por qué enfoque? Porque nosotros vamos a delimitar la parte del cuerpo que nosotros queremos en la radiografía. Si queremos tórax, vamos a tener que ver desde C6, C7, por debajo los ángulos costofrénicos, la articulación de los hombros en la parte lateral. Son elementos que nosotros vamos a delimitar. Cuidado estén, porque su paciente es pequeño, está con un paciente pediátrico, entra todo en la radiografía, le sacan completamente todo lleno de radiación al paciente, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. ¿Está claro esta parte, chicos? Sí, no. Sí, no, tal vez. A ver, ¿de quién es esta radiografía? ¿Comadres o compadres? Así han metido a la madre, ¿no? Su debilidad. Ya. A ver. ¿Qué les llama la atención de esa imagen? ¿Ven algo que llame la atención, algo raro? Es un pulgar que tiene dos falanges y tres falanges. Uno debería tener. No son tres. Son dos. ¿Hay algo que llama la atención? Sí, ¿qué? Es el dedo que han perdido nódulo. No hay un puntito blanco, dice esto. Esto. Eso no se samoideo, no pasa nada. Parte. Sí, eso lo sé. Está fracturado la falange inferior. Está bien. Está bien. Sí, porque está. Pero está ¿Llama la atención algo? Sí. Sí, ¿no? La falange ¿Qué? inferior. ¿O tiene algo el paciente? No es inferior, falange proximal. La falange proximal. Ya. Si no se ubican, ahí está otra proyección. ¿Hay algo?
Nada. ¿No se ubicaron? ¿Qué? Ya, no aparentemente nada. Otra proyección. Ahí sí está. Ahí sí se ve. Hay una fractura Ahí en está la su trazo hoja fractural. blanca. Bien marcado. Sí. ¿No? Entonces que acá no se veía Sí. y aquí mínimo. ¿De acuerdo? Entonces por eso es importante que nosotros podamos identificar las diferentes proyecciones para tener una imagen clara para un manejo del paciente. ¿Ya? Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, queja, sugerencia, reclamo, opinión? ¿Nada? Ya, pues chicos. Entonces, nos vemos.